Desde Miami, Florida, está con nosotros Franklin Virgües, actor venezolano de gran trayectoria. Seguramente, pues en la Venezuela de hoy, esa que desglosaba además Rubén Chirinos hace minutos, pues un Eudomar Santos más, aquel personaje que él mismo encarnó en 1992. ¿Que quién es Eudomar Santos? Pues para que tengan una idea, nuestra audiencia, Eudomar Santos era el personaje central de la telenovela más vista de todos los tiempos en Venezuela. Por cierto, se llamaba Por estas calles y, por cierto, fue transmitida por Radio Caracas Televisión, canal cerrado por orden del fallecido presidente Hugo Chávez. Una historia que narraba en aquel tiempo, semana a semana, la profunda crisis política, económica y social que vivía el país a principios de la década de los 90. Una historia que puso el resaltador en los problemas de corrupción, delincuencia y miseria por aquellos años. Franklin, bienvenido, una buena tarde. Carlos, muchísimas gracias. Agradecido por esta entrevista. Franklin, la Venezuela de hoy, como dice el humorista venezolano El Conde del Guácharo, ¿se parece igualita a la que escribía Ibsen Martínez en 1992? Bueno, yo me atrevería a asegurar que es mucho peor lo que está pasando en la actualidad en Venezuela en comparación con lo que ocurría en lo que ahora se llama Cuarta República, que evidentemente habían hechos de corrupción, se descuidó al pueblo en su gran mayoría, creció la marginalidad en el país, pero que sin embargo era una democracia perfectible. En la actualidad, aquello que nosotros criticábamos en esa telenovela, hoy por hoy se ha quintuplicado. Lo que vive Venezuela en la actualidad realmente es una tragedia de tipo social, y lo que es más lamentable, el mundo, los países que nos rodean, los países del centro, sur e incluso parte de los países del norte de América, se hacen los sordos y se hacen los mudos ante esa situación terrible que vive el país, con una dictadura como la que preside el señor Maduro, y que el gran culpable de todo esto, evidentemente hoy está cumpliendo 2 años de muerto. Es el gran culpable de lo que está pasando en Venezuela. Fíjate, Franklin, las ironías de la vida. Eudomar Santos, siendo un hombre de la calle, del barrio, siempre creyó que las cosas debían hacerse dentro del marco legal, dentro del bien. Eudomar creía además en un cambio, pues en la vida real vino el cambio, vino el presidente Chávez y tomó el poder, y pues todo cambió después. Hoy, ser como Eudomar Santos es un delito, y lo digo por el caso del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, Leopoldo López, y muchos estudiantes que están en prisión precisamente por querer ser como Eudomar Santos, querer un cambio. Bueno, Eudomar Santos era un muchacho de un barrio que soñaba con un país mejor, a pesar de su condición, de su manera de ser. Era un muchacho que llamaban malandro, pero era un hombre bueno, era un tipo que rayaba el delito sin ser un delincuente. Era una especie de Robin Hood de los barrios y de los pueblos. En la actualidad, en Venezuela se vive una situación donde ni siquiera se puede protestar. Tú protestas y te pueden culpar y meterte hasta 8 años de prisión, como lo que acaba de ocurrir con Baduel y otros, muchos estudiantes que están en las cárceles venezolanas y en lugares que no existen en la democracia, como por ejemplo celdas de castigo, que llaman en este caso en Venezuela la tumba, donde se violan constantemente los derechos humanos en un país que supuestamente es democrático, pero que bien sabemos no es así. Y uno se pregunta, hoy día, ¿hay, Franklin, en Venezuela quien pueda escribir una historia como esa, como Por estas calles? Yo creo que sí. No sé, pues, si compartes esta opinión, pero veo un problema muy grave, y es que lamentablemente no hay canales para transmitir este tipo de historias. Bueno, Ibsen Martínez, el escritor de la telenovela Por estas calles y de la obra teatral Como vaya viniendo, que retrata justamente esos problemas del país, no vive en Venezuela. Él está viviendo en Bogotá
porque en Venezuela a él lo estaban persiguiendo para meterlo preso. Él es un exilado, un autoexilado no, se tuvo que ir del país porque sencillamente estaba en la lista negra del gobierno. Bueno, el dramaturgo y escritor Ibsen Martínez en Bogotá podría perfectamente escribir una telenovela como Por estas calles. El asunto es qué canal la transmite, quién la va a transmitir, cuando en Venezuela no hay libertad de expresión. Ni siquiera hay medios de comunicación, salvo el nacional, y tal cual, que justamente acaba de dejar de ser un diario para convertirse en un semanario y que posiblemente termine siendo un periódico por internet, porque el gobierno ha estado estrangulando a los medios de comunicación y los ha estado comprando. Bueno, ellos son los dueños de los medios de comunicación, no hay libertad de expresión. Por lo tanto, una telenovela como Por estas calles es imposible que en Venezuela se pueda transmitir. La transmitió RCTV, pero el presidente Carlos Andrés Pérez fue incapaz de cerrar Radio Caracas Televisión y de ir contra esa telenovela. Soportó estoicamente todo aquello que se le decía a través de la telenovela, porque él sí creía en la democracia. Fíjate, otro problema que yo veo actualmente en Venezuela es la división. Ese discurso que hizo enemigos a compatriotas. Unos son escuáligos oligarcas y los otros son patriotas revolucionarios. No sé si compartes esta opinión conmigo también, pero en todo caso, ¿esto puede llamarse revolución? ¿Es revolucionario dividir, sembrar odio? Fíjese usted que en Venezuela, desde que Hugo Chávez asumió el poder, se aplicó exactamente el mismo libreto que Fidel Castro aplicó en Cuba. El mismo libreto: dividir un país, controlar al pueblo llano e ir contra la clase media y desaparecer a los inversionistas y a los empresarios venezolanos. Ir contra el poder eclesiástico, ir contra los sindicatos, contra los partidos políticos. Exactamente el mismo libreto que Fidel Castro aplicó en Cuba es lo que aplicó Hugo Chávez en el país, llevando a Venezuela a la bancarrota, siendo Venezuela uno de los países más ricos del mundo, contando Venezuela con el petróleo con el que cuenta, y no solamente petróleo, sino también oro, diamante, bauxita y una cantidad de minerales extraordinarios. Aparte de que Venezuela es una tierra donde se cultivaba y producía papa, zanahorias, tubérculos, carne, en fin, era un país realmente rico. Y sin embargo, Venezuela es uno de los países más pobres del mundo, a la par de Haití. ¿Cómo se explica eso? Bueno, eso se explica porque cuando tú acabas con el sector productivo, cuando tú abordas, allanas e invades la propiedad privada, cuando tú invades las empresas productoras, entonces sencillamente acabas con la producción, y en Venezuela no hay ni siquiera para comprar papel toalé. Ha tenido que ir este presidente, entre comillas, a Trinidad y Tobago y negociar petróleo por papel toalé. Fíjate que nos hemos convertido en el hazmerreír del mundo. Gracias a Franklin Virgües, actor venezolano, por acompañarme estos minutos en la tarde fin de semana. Gracias a ti y muchas gracias por la invitación.